Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Roger Sol. Y esta es la reflexión del día. Hoy hablaremos del tema derribando principados con un ejército pequeño. Bien, citamos nuestro análisis en el libro de Jueces capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Pues bien, el contexto del asunto, cuando nos ponemos a pensar por qué de un ejército de 32,000 se regresan 22,000, Gedeón se encontraba con un ejército para ponerse a pie de guerra contra los madianitas. El contexto es que los de Israel de verdad tenían temor a aquel pueblo de los madianitas, pues estos eran cantidades innumerables. En Jueces capítulo 6, versículo 2 dice que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Así es que el pueblo de Israel estaba temeroso siempre ante una multitud de ejércitos de madianitas. Por 7 largos años habían estado padeciendo esta situación tan complicada. Cuando Dios le da oportunidad al ejército que gobernaba Gedeón para ir a pie de batalla, era lógico entender por qué 22,000 dijeron: pues yo mejor me regreso, ahorita que hay oportunidad. Sin embargo, Gedeón, con esa gallardía y esa valentía que el mismo ángel de Jehová le había dicho, hombre valiente y esforzado, con esos 10,000 iría a pie de batalla. Pero aún esta cantidad de ejército no le pareció a Jehová. Así es que en Jueces capítulo 7, versículo 7, le dice que solamente con 300 hombres salvaría Jehová al pueblo de Israel. Y dice: y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo el demás gente cada uno a su lugar. 300 personas bastarían para ir a hacerle guerra a una multitud innumerable de madianitas. Así es como actúa nuestro Dios. Recordemos que nuestro tema es derribando principados con un ejército pequeño. Pues bien, en el verso 8 dice que tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Debemos recordar lo que dice en el versículo 12. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como en la arena que está en la ribera del mar en multitud. Gedeón y 300 hombres iban a enfrentar esa cantidad grande de madianitas. Jueces capítulo 7, versículo 13,
nos hace saber que Gedeón descendió a donde estaba el campamento enemigo para escuchar a un hombre que estaba contando a su compañero un sueño, del cual otro de ellos da la interpretación. Y Gedeón escucha esto. Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, diciendo, ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Qué interesante es saber que aún en aquel pueblo enemigo, Dios estaba utilizando hombres para tener sueños y para revelar sueños. De tal manera que Gedeón, habiendo escuchado la interpretación de ese sueño, se levanta con gozo y con alegría y adora al Señor. Y regresa donde está su ejército para relatar y decirles a voz de mando, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como haga yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como haga yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegó el momento en el que aquel pequeño ejército de 300 iba a atacar a multitudes de amalecitas y marianitas. Recordemos que el Espíritu de Jehová había venido sobre Gedeón. Gedeón no por sí solo tenía ese valor de enfrentar un ejército tan multitudinario con solamente una cantidad de 300 hombres. En Jueces capítulo 6 versículo 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Era la presencia de Dios misma que podía penetrar las venas y la sangre de aquel hombre llamado Gedeón. Pues bien, en Jueces 7, versículo 19 dice que llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Recordemos que este había dividido los 300 en 3 tropas. Qué interesante es saber que para atacar una multitud de ejército enemigo, hizo una estrategia de 3 tropas de a 100. Como diciendo, nuestros 100 por un lado, 100 por el otro, y 100 al centro, podremos fácilmente intimidar a una multitud de ejército contrario. Qué interesante pensamiento. En el verso 20 dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Y una vez que gritaron a pie de guerra, la espada de Jehová y de Gedeón. También dice las escrituras que se estuvieron firmes cada uno en su puesto en alrededor del campamento. Oh, pero qué maravilloso fue que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, hablando del ejército enemigo, en todo el campamento, de tal manera que aquellos se mataban entre sí y huyeron. Pues bien, una vez que esto estaba sucediendo, en el verso 23 dice, juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. ¿Puede usted imaginarse esa historia? 300 hombres correteando a un ejército de multitudes, mientras en el camino iban quedando otra cantidad innumerable de ejército enemigo, muerto a pie de espada de sus mismos compañeros. Aún había que ir contra los reyes de Madián. Así es que en Jueces capítulo 8 versículo 10 dice, y Seba y Salmuna
estaban en Sarco, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas del oriente de Nobá y de Gebea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él le siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. ¿Qué era lo que sucedió aquí? Lo que estaba sucediendo es que un hombre se había llenado de la presencia de Jehová, de tal manera que tuvo en su ser la fe para entender que con 300 hombres haría temblar un ejército de multitudes. Podemos saber, mi querido amigo oyente y amiga, que cuando Dios está con nosotros, aun y cuando tengamos un pequeño remanente, recuerda que nuestro tema es derribando principados con un ejército pequeño. Las huestes de maldad tendrán que huir. Cuando usted y sus hermanos en la congregación se ponen a orar, harán temblar a multitud de huestes de maldad. Principados y potestades caerán bajo sus pies. Cuando usted proclama el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos, no podemos intimidarnos si en nuestra congregación hay un grupo pequeño. Y si Dios nos ha dado un grupo mayor de personas con fe, gloria a Dios. Pero como bien lo vimos en este ejemplo, un ejército de 300 hizo huir y temblar a un ejército de multitudes, logrando Gedeón poder tomar preso a los reyes enemigos. Dios quiere usarte a ti para poder hacer temblar el mundo de las tinieblas. Y quizás con un pequeño remanente, mientras se mantenga en oración, sucederán cosas maravillosas. Gloria a Dios por tu vida y tu ministerio. Sigamos adelante clamando en el nombre de Jehová de los ejércitos.